Hola y bienvenidos al video de hoy, donde nos preguntamos ¿por qué los cruceros no se vuelcan? Esta imagen es un buen ejemplo. Tenemos toda esa estructura sobre el agua, pero no hay mucho debajo. Entonces, ¿qué mantiene a ese barco en posición vertical? Veamos un diagrama y empecemos a entender la razón. Tengo que agregar la sección submarina a este diagrama, así que si nos alejamos un poco, veremos que tenemos una gran proporción del barco sobre el agua, una pequeña debajo y la línea de flotación en el medio. ¿Qué fuerzas están actuando sobre el barco? Bueno, tenemos el peso que lo está jalando hacia arriba, lo cual se equilibra con la flotabilidad que lo está empujando hacia arriba. Claro, si el peso fuera mayor que la flotabilidad, el barco se hundiría. Y si la flotabilidad fuera mayor que el peso, el barco seguiría subiendo. Con la flotabilidad y el peso en equilibrio, por supuesto, el barco flota. Pero para entender por qué el barco no se vuelca, necesitamos pensar en dónde exactamente están actuando estas fuerzas. Esos puntos son el centro de gravedad, que corresponde al peso, y el centro de flotación, que corresponde a la flotabilidad. Echemos un vistazo primero al centro de gravedad. En este diagrama he añadido algunos colores para representar diferentes áreas del barco. Ahora busquemos el centro de gravedad. Por supuesto, si todo en el barco pesara exactamente lo mismo, el centro de gravedad estaría justo en el centro. Pero si miramos la imagen, podemos ver que los motores, la maquinaria, el combustible, los suministros y todo ese tipo de cosas pesan muchísimo más que las cabinas y los lugares para pasajeros, como los teatros, que en su mayoría son solo aire. Esto tiene el efecto de arrastrar el centro de gravedad hacia abajo. Ahora sabemos que el centro de gravedad estará en la mitad inferior del barco. Pero, ¿qué pasa con el centro de flotación? Veámoslo en este diagrama. Para hallar este centro, obvio, nos interesa la parte del barco que está bajo el agua. Y para encontrar el centro de flotación, solo necesitamos el centro del plano del área de flotación, es decir, el punto medio de la parte del barco que está bajo el agua. Ahora, veamos cómo aplicamos los centros de flotación y de gravedad junto con el peso y la fuerza de flotación. En este diagrama, coloqué el centro de gravedad en verde y el centro de flotación en azul. La flecha verde, claro, muestra que es el peso del barco el que empuja hacia abajo, y la flecha azul muestra que es la flotación la que tira hacia arriba. ¿Qué pasa si aplicamos una fuerza externa? Por ejemplo, si sopla el viento. Bueno, sabemos que el viento, de manera bastante obvia, va a empujar el barco hacia un lado. Pero, ¿por qué no solo lo tumba por completo? Si miramos hacia la parte inferior, podemos ver que el centro de flotación se desplazó hacia un lado. Esto ocurre porque el área sumergida ha cambiado, y su centro geométrico ahora está fuera de la línea central. Sigue siendo el centro de área sumergida, pero como la forma ha cambiado, el centro de flotación se ha movido. Si reorganizamos un poco nuestras flechas, podemos ver que el centro de flotación empuja hacia arriba el centro de gravedad hacia abajo, y que esas flechas están ligeramente separadas, lo que genera una fuerza de torsión, y esa fuerza de torsión va a actuar sobre todo el barco. En cuanto el viento pare, esa fuerza va a hacer que el barco vuelva a enderezarse. Pero, ¿qué pasa con otro ejemplo, en el que no sea una fuerza externa, sino una fuerza interna? En este diagrama por ahora no coloco las flechas de las fuerzas. La tripulación va a colocar un peso hacia un lado del barco. Ahora, ¿qué efecto tiene esto? Todo lo que hará es desplazar el centro de gravedad hacia un lado. Igual que todo el peso en la parte inferior del barco tira del centro de gravedad hacia abajo. Un peso a un lado del barco va a jalar el centro de gravedad hacia ese lado. Ahora, dibujemos las dos flechas, una para el centro de gravedad y otra para el centro de flotación, mostrando las fuerzas que están actuando. Y como antes, estas dos fuerzas están creando un momento de torsión, queriendo inclinar el barco hacia un lado. Si dejamos que estas fuerzas actúen, podemos ver que el barco se inclina, hasta que las fuerzas vuelven a alinearse, hasta que el centro de flotación queda directamente debajo del centro de gravedad. Una vez más, el centro de flotación se desplazó porque el área sumergida, la forma de esa área, cambió y se ha movido lo suficiente como para que las fuerzas vuelvan a estar en equilibrio y el barco quede estable, aunque un poco inclinado. La tripulación pudo corregir esto, claro, solo necesitan mover ese peso de nuevo hacia el centro del barco. Eso tendrá el efecto de mover el centro de gravedad de vuelta a la línea central del barco, creando nuevamente ese momento de torsión, pero esta vez inclinando el barco en la dirección opuesta. Y a medida que las dos fuerzas trabajan juntas para enderezarlo, el centro de flotación volverá a estar alineado en la línea central, debajo del centro de gravedad, y todo se mantendrá alineado. El barco seguirá en posición vertical.
Y eso nos lleva al final de este video. Hemos echado un vistazo rápido a por qué los barcos flotan, hemos visto el centro de gravedad, el de flotación y cómo trabajan juntos para que el barco esté en posición vertical. Espero que hayas aprendido algo. Si es así, un me gusta siempre se agradece. Hasta la próxima, cuídate y adiós.